Seguimos en directo comentando temas de actualidad y que verdaderamente son preocupantes. El Consejo de Europa estima en 33.000 los menores que durante este curso escolar van a sufrir algún tipo de violencia sexual. Desde el Instituto Sexológico Murciano se ha lanzado una campaña para prevenir esta violencia sexual. Su gerente, su director, hoy nos acompaña, Jesús Eugenio Rodríguez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos parece escandalosa esa cifra, 33.000 menores, y estamos hablando solo de la región de Murcia. Asusta. Hombre. Son 33.000 de más de 160.000 niños. Lo que ocurre es que realmente a los medios, a la población en general, nos llega una mínima parte de todos los niños que son víctimas de violencia sexual. Por eso nos parece algo tan alarmante esa cifra. Pero ¿de qué violencia estamos hablando? ¿De qué? Pues vamos desde los tocamientos hasta lo que son relaciones ya abusivas y bueno, pues hay muchas formas de abuso sexual, pero en definitiva son abusos sexuales, es ejercer violencia sexual contra un menor, contra su voluntad. Normalmente no se hace a la fuerza, sino que se hace a través del engaño, comprar al menor de alguna manera, aprovechándose de tu mayor, entre comillas, inteligencia, pues se abusa del menor de esa manera. O sea que estamos hablando que son abusos de mayores de edad, o entre iguales también, entre igual, 33.000. Entre igual no se considera abuso sexual. Cuando hablamos de juegos sexuales entre adolescentes, o en este caso entre menores, no se considera abuso sexual. Es otro tipo de conducta sexual, pero no el abuso. El abuso es un mayor, un adulto, que en este caso atenta contra un menor, y en esta campaña va dirigida a menores entre 3 y 12 años. Estamos hablando de alumnos de infantil y de primaria. Y es que me parece tan escandaloso lo que estamos contando, Jesús, sí, que ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cómo parar esto? El Consejo de Europa dio unas directrices hace ya 3-4 años, alarmado por las cifras, y cada país miembro ha intentado seguir una dirección. Lo que ocurre es que es un fenómeno que no trasciende a los medios, ya que la población solamente accede a un porcentaje muy pequeñito. El 40% de casos son los que salen a la luz, un 60% se pierde. El menor no lo dice, no lo confiesa de alguna manera. De ese 40%, solamente el 5% acaba en un proceso judicial. Y de ese 5%, la gente nos enteramos de los casos más llamativos, a lo mejor de los abusadores en serie, de un pedrasta, pero eso es una punta muy pequeñita del fenómeno. El iceberg es mucho mayor. Y por eso la gente no tiene este problema en su agenda. Los padres no consideran una dificultad o un problema el que su hijo pueda ser víctima de abuso sexual porque lo ven como algo muy lejano. Además, la gente lo asocia a personas con problemas mentales, a una especie de psicópata, y es cierto que hay psicópatas y abusadores en serie, pero eso es una inmensa minoría. Cuando hablamos de durante este curso, estamos hablando de que esos abusos se pueden cometer o se cometen dentro del entorno escolar. No es por el entorno escolar. Nosotros hemos seleccionado el entorno escolar porque es la forma de llegar a los principales actores que pueden prevenir este fenómeno, que son padres y profesores. Al ser niños de escolarización obligatoria, vamos a contactar con ellos en los colegios a través de las AMPAs, a través también de los propios profesores, y vamos a intentar instruir a padres, profesores, para que no solamente lo prevengan, sino que formen a los niños para saber actuar ante esa situación. Y también, ¿por qué no?, ayudar a identificar casos que a día de hoy estén en la sombra y dar pautas de cómo actuar. Porque muchas veces, ya digo, el caso se produce, el abuso se produce, pero se silencia. Y al final el que sufre las consecuencias siempre es el menor. ¿Cómo se llama esta campaña? El nombre que hemos decidido es Murcia SES Project, ni uno más, haciendo referencia a la intención de reducir esas cifras. Y sobre todo también que salga a la luz el fenómeno, que aquellos padres que su hijo o su hija ha sido víctima de abuso sexual, que no lo tapen. Hay a día de hoy recursos, mecanismos para tratar a ese menor, para ayudar a ese menor y para que las consecuencias de ese abuso sean las mínimas posibles. Claro, que esa es otra. Primero detectarlo, pero luego está esa familia que dice, de esto no se habla y aquí no ha pasado nada, cual Bernarda de Alba. Eso tiene que ver exactamente por los lazos familiares. La mayor parte de abusos se comete dentro del entorno familiar. O son amigos de la familia o son familiares. Claro, cuando hay un problema en familia, la familia tiende a lavar los trapos sucios en casa. Por eso no llega a tener una consecuencia penal, porque son lazos familiares muchas veces lo que está en juego. ¿Y cómo detectar un padre, una madre, que tu hijo ha sufrido algún tipo de violencia sexual? Hay una serie de indicadores que son bastante evidentes.
Por ejemplo, cuando un niño muestra una conducta hipersexualizada, cuando tiene ademanes, cuando tiene gestos, cuando tiene alguna palabra que no es habitual en un niño, que vemos que no ha podido ver en televisión, que no ha podido aprender, a partir de ahí ese niño puede haber estado expuesto a algún tipo de violencia sexual con un mayor. Cuando, por ejemplo, el niño empieza a tener problemas de sueño, de comida, cuando te acercas a tocarlo y rechaza el contacto físico, cuando le dices que se desnude y se pone tenso, le cambia la cara. Cuando el niño, por ejemplo, empieza a estar irritable. Los niños sabemos que cuando tienen algún tipo de problema enseguida les cambia el carácter. Hay muchos marcadores, pero evidentemente sobre todo hay que darle confianza al niño, porque la pregunta del niño de qué pasa debe ser una pregunta manteniendo el tono. Si le estamos acusando o le estamos diciendo ¿qué pasa? Es que te han hecho algo, el niño se va a cerrar en banda. Hay que ser muy sutil para preguntarle y en ningún caso alarmarse. Si nos da la información, no saltar en ese momento. ¿Pero cómo es posible? Sino simplemente seguir preguntando, sacando información y evidentemente, según el caso, pues habrá que poner unos medios u otros. En muchos casos hay que hacer un examen físico, hay que llevarlo rápidamente al médico para que haga un informe. En otros casos, pues ya simplemente van a quedar secuelas psicológicas y evidentemente hay que identificarlas y actuar. ¿Dónde entráis vosotros? ¿El Instituto Sexológico Murciano en qué punto entra? Nosotros hasta ahora éramos observadores de la victimología. Tratamos y de alguna forma peritamos casos de abuso sexual, víctimas en general. Y era un poco frustrante ver que no podíamos hacer algo más. Como conocemos bien el fenómeno, lo que hemos ahora intentado es lanzar una campaña a colegios, porque ahí podemos aglutinar a padres y profesores, con el fin de formar a profesores, a padres, para que a su vez formen a los niños para defenderse, para ser asertivos. La mayor parte de casos de abuso sexual, el abusador es cobarde. Si el niño le planta cara, el abusador generalmente huye. Por tanto, hay que instruir al niño para qué formas de tocamiento, qué formas son correctas y qué formas son incorrectas, para que el propio niño en un momento determinado salte. Porque el padre no puede estar y la madre todo el día detrás de él vigilando cada cosa que hace con quien está. Claro. Pero si al niño se le enseña, el niño sí se va a poder defender. Pero claro, es diferente enseñar, hay que hacerlo de manera distinta, a un niño de 5 que a un niño de 15. Por supuesto, por eso en este proyecto lo que se va a actuar primero es hacia los padres, con las AMPAs, con profesores, y luego, si cada colegio lo estima oportuno, porque es un tema muy delicado, y no todos los colegios están dispuestos a que se hable de sexo, el tema del sexo lleva connotaciones morales, éticas, religiosas, políticas, y en muchos centros hay cierto yuyu a que se hable de estos temas. Pero la idea es que los propios centros nos den la posibilidad de acceder incluso a los alumnos, ya sea a través de los profesores o de los padres, para que se les personalice los contenidos. Cada 2 años los contenidos se personalizan. Empezamos con niños de infantil, 3, 4 años, y hasta 12 años. Cada 2 años hay contenidos específicos para cada grupo de niños, para cada edad saber qué hacer y qué no hacer. Imaginemos que nuestros hijos van a uno de esos centros que dicen, bueno, nosotros no vamos a hablar de sexo, que eso es tabú. Nos queda la AMPA. Las AMPAs pueden inscribirse gratuitamente en la campaña a través de un formulario web, y el AMPA puede organizar con nosotros, sin ningún coste, que nosotros vayamos a dar charlas a los profesores, a los padres e incluso a los alumnos de diferentes formas. Es decir, si el colegio se niega, el AMPA está ahí. A ver, los colegios no es que se nieguen. Los colegios es que piensan de alguna forma que hablar de sexo va a fomentar la sexualidad entre los alumnos. Venga, Sodoma y Gomorra. Efectivamente, que vamos a potenciar, que lo vamos a hacer seres sexuados. Como son ángeles. Sí, parece que son virginales y no tienen preguntas, no tienen dudas, y claro, y eso no funciona. Pues se acaba de ir el consejero, no tiene que ver con sus competencias, no, pero yo creo que debería ser algo más de la comunidad autónoma, ¿no? La comunidad del 2012, dentro de este Consejo de Europa, intentó hacer algo, se puso algún medio, pero desde mi punto de vista humilde, muy poco, para lo importante que es el fenómeno, porque cuando vas a hablar con padres y madres, que le explicas esto bien explicado, todos concluyen, sí, yo quiero que a mi hijo se le explique, o yo quiero explicárselo, que los profesores sepan. O sea, todo el mundo quiere información y quiere protección. Eso, llevarlo a toda la gente y en que lo entienda es complicado, porque mucha gente, en cuanto le hablas de la palabra sexo, automáticamente se cierra en banda,
y ya entran ciertas connotaciones, ya digo, religiosas, políticas, éticas, morales, como Pero yo queramos creo llamarlo. que cada vez en las casas se habla más libremente, que es cierto que cuesta trabajo. Cuesta trabajo hacerlo con un adolescente, con un niño pequeño no, porque no tiene todavía, ¿verdad? Tiene curiosidad. Sí, que no tiene ningún tipo de prejuicio, pero con un adolescente es complicado. ¿Cómo planteáis a los padres? Vamos a sentarnos tú y yo y vamos a hablar de que necesitas un preservativo, necesitas saber que esto no está permitido y que esto tal. ¿Cómo hacerlo con toda naturalidad cuando ellos son los primeros que dicen no, pero ya No, porque muchos la padres sociedad... piensan que su hijo o su hija es asexual. Bueno, pero quien lo piensa tiene un problema, ¿eh? Los que no lo pensamos así, ¿cómo afrontar, cómo Pues, iniciar una conversación sin que se vayan si corriendo? Si no hemos tenido la oportunidad, la hemos perdido ya, de tener ese tipo de comunicación que se adquiere a edades tempranas, lo mejor es de forma indirecta, haciéndole que le llegue al adolescente material, teniendo en casa libros, teniendo en casa materiales que el adolescente pueda utilizar, que pueda leer, que pueda aprender. Lo ideal es que cuando tienen 3 años, desde el primer momento que tienen curiosidad, ya se hable con ellos de eso, se les den recursos. Y si ese canal de comunicación a los 3 años se abre, normalmente el niño y la niña, independientemente de la edad que tenga, va a ir a nosotros como primera fuente de información. Y eso es importante. Eso sería lo ideal. Claro, si empezamos ya con 12 años a intentar que nosotros seamos la primera fuente de información, llegamos muy, muy tarde. Porque a esa edad ya el niño o la niña... Y luego tenemos una cosa que yo creo que juega en nuestra contra y es Internet. Nuestra generación no teníamos tanta información a mano y era lo que decían los compañeros, los amigos, en el colegio. Tú te enterabas de todo, te enterabas en el colegio. Pero ahora Internet hace mucho daño. Internet es un gran pozo de información, alguna de ellas valiosísima, pero otra de ellas es pura basura. Y no podemos controlar a qué tipo de información accede nuestro hijo o nuestra hija. Por tanto, deberíamos asegurarnos, puede ser a través de un ordenador. El Consejo de Europa ha editado materiales a través de Internet para que los jóvenes puedan visionarlo en forma de películas, cuentos. O sea, se puede utilizar el ordenador como herramienta de trabajo, pero siempre monitorizando nosotros los contenidos, porque cuando te pones a navegar libremente hay una cantidad de burradas que se oyen sobre sexualidad que realmente asusta. Que puede hacer daño. ¿Cómo se pueden poner en contacto con el Instituto Sexológico Murciano? Padres que pertenecen a AMPAs, colegios y personas que estén interesadas en escuchar esas charlas y que se desarrolle esa campaña de prevención de violencia sexual en su colegio. Tienen varias formas. Lo ideal es el formulario web. Entran en la página de murciasexproject.com. En las redes sociales estamos en Facebook como Instituto Sexológico Murciano, a través de Twitter. Hay infinidad de formas de llegar a la página web de nuestro centro. Hay un formulario de inscripción, pueden llamar por teléfono. Estamos en contacto con la Federación de Asociaciones de Padres y Alumnos, con FAPA, también para que nos haga una labor de distribución. Pero simplemente llamando y diciendo, oye, quiero formar parte, una persona de nuestro equipo se pone en contacto y hace las gestiones oportunas para que inicien esas charlas, esos cursos, en los horarios que mejor nos vengan a todos. Interesante, muy interesante esta campaña. Murcia Sex Project. Y una cosa, aprovechando ya que estás aquí, Jesús, después del verano, ahora que ya llega el otoño, llega la inapetencia sexual, notamos más aumento de personas que tienen problemas. Los cambios de horas de luz para los cerebros humanos son importantes y evidentemente afecta a lo que es el estado de ánimo y por ende el estado de ánimo afecta a la sexualidad. Pero también te voy a decir una cosa. Tanto calor como hacía este verano, no te apetecía tampoco. No te apetecía. Ahora parece mentira, pero el cambio de temperatura hace que la gente también busque más un poquito el contacto físico. Con lo cual yo creo que una cosa va por la otra. Vale, entonces estamos en un buen momento. Buen momento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros placer, como y siempre. por traernos esta campaña tan importante. Ojo, se puede prevenir que 33.000 menores sufran ese acoso sexual o esa violencia sexual durante este curso, que es muy importante lo que estamos hablando. Desde el Instituto Sexológico Murciano nos van a echar una mano. Gracias y buenas tardes. Gracias. Ahora vamos a hablar del tiempo.